Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Dulce Barrera. Me encuentro con Romina Bayo, nuestra editora. Muy buenas tardes a todos. Estamos como cada martes transmitiendo desde las instalaciones de Editorial Diamante. Y bueno, pues como cada martes vamos a platicar de los retos que tocan esta semana, pero antes nos gustaría platicar un poquito acerca de los retos de la semana pasada. Así es, les recordamos a los que no están siendo parte del taller que si tienen el libro Conflictos, Creencias y Sueños, pueden igual seguir estas dinámicas que hacemos a través de transmisiones para poder aprender un poquito más y hacer sus preguntas sobre cada uno de los retos del libro Conflictos, Creencias y Sueños. Acabamos de pasar el reto 7. El reto 7 era muy sencillo, ¿no? Es después de que vinimos de pasado significativo, de heridas, de historias fuertes, nos tocó la etapa de los atributos. Cada uno de los participantes tenía que elogiar a su pareja o a su destinatario y a la vez ofrecerle sus propios talentos. Ahí nos dimos cuenta que pasa lo que pasa siempre. Qué difícil es hablar de lo bueno que tiene uno, ¿no? La mayoría de los retos empezaban como, yo no soy bueno, yo tengo muchos defectos, pero aún así me tienes que querer. Entonces, realmente todo escritor debe saber reconocer tanto los defectos, las debilidades de sus personajes, como los talentos. Todo personaje, sea bueno o malo, tiene que tener talentos, si no, no sería una persona real. Claro. En este caso que hablamos de nosotros mismos, si se fijan en las retroalimentaciones que se les hizo, se les pidió eso. Recuerden que además de exaltar al otro, a esa persona que amo, tengo que poner de relieve también cuáles son mis talentos, qué ofrezco yo a la relación, qué le ofrezco a esta persona que quiero y cómo le voy a aportar, cómo le voy a enriquecer con lo que soy. Esos son mis talentos. Les pido perdón por mi voz, ahí Vivi Méndez está hablando de la voz. Les voy a confesar algo, el fin de semana pasado, hace unos días, se me dio por la locura de tirarme un paracaídas y todavía no puedo recuperarme del grito que di. Pero bueno, aquí estamos con ustedes y Dulce hará la segunda voz. Entonces, en cuanto al reto pasado, que es el reto 7, esa sería la retroalimentación general. No se olviden de leer bien lo que piden los retos. Cada ejercicio trae un poquito de ejemplos de punto a punto cómo ir escribiéndolos para que no se pierdan en el camino. Eso uno, y otra, ya empezamos a remarcar lo de siempre: ortografía, ese dolor de cabeza de todos los que queremos aprender a escribir y pensamos que no es importante, pero realmente el no conocer la puntuación correcta, el uso de una coma, de un punto y aparte y un punto seguido, puede cambiar completamente el sentido y la lectura de un texto, al igual que la acentuación. Yo creo que este punto lo vas reforzando también conforme vas leyendo, ¿no? Claro. O sea, la lectura te ayuda muchísimo y pues poco a poco también tú cuando vas escribiendo vas agarrando práctica y ya de repente ya cuando menos te das cuenta empiezas a acentuar, empiezas a poner comas, a veces pones comas hasta donde no van. El tema es practicar la lectura atenta, ¿no? Y cuando uno escribe, por lo general, lo que está llevando adelante es una lectura pasional. Exacto. No mira las palabras, mira la emoción, y está bien. Pero luego de esa lectura pasional hay que hacer la lectura atenta, que es lo que le pedimos a todos, que es esa en la que leo palabra por palabra, y ya no tanto la emoción, sino el sentido de la oración, de que cada palabra cumpla su función. A mí lo que me pasó es que de repente ya se me hacía incómodo de leer un texto. O sea, cuando tenía faltas de ortografía o cuando no tiene los acentos o las comas, como que mi cabeza así como de ¿qué? No, te hace mucho ruido, hace mucho ruido. Es como cuando desafina un cantante o como ahora que yo estoy hablando, suena, ¿no? Resalta, te choca en el oído. Los errores ortográficos en la lectura, pues pasa lo mismo, ¿no? Saltan. Un ejercicio muy, muy útil también para el tema de la puntuación es leer en voz alta. Sí. Entonces, cuando leen en voz alta, el mismo texto les va a ir exigiendo algunas pausas. Entonces, ustedes se van a ir dando cuenta que si lo leen de corrido, sin un punto o una coma en esa oración, pierde el sentido lo que están diciendo. Por eso, y aparte aprender las reglas, ¿no? Cada punto tiene un sentido, tiene unas reglas de cuándo ponerlo y cuándo no, al igual que
que la acentuación. Eso a modo general, se los vamos a ir diciendo una y otra vez. Los que participaron en el primer taller ya era su dolor de cabeza, pero bueno, dio muy buenos resultados. Y bueno, como maestra molestosa nos toca decir la coma, el acento. Así que bueno, eso como reto general. Vamos a saludar a algunos de los que nos están acompañando. Bueno, nombramos a Vivi, que nos está diciendo también que puede servir imprimir y leerlo en voz alta. Así es, no publiquen antes de leerlo. Es bueno que primero lean, no publiquen de manera pasional, porque un texto con muchos errores pues molesta al lector y puede ser que no termine de leerlo. Luis Enrique, ¿qué piensas del mensaje que te envié de mi libro? Bueno, ahora estamos en taller, ya los mensajes privados los vemos después, pero bueno, esto es la parte del taller literario. Jazmín Cano, también, ¿me puedes orientar cómo comenzar una novela? El problema es que no sé cómo comenzar. Yo creo que le diría que utilizando el libro Conflictos, Creencias y Sueños, que viene paso a paso cómo ir llevando adelante un proyecto literario con todas las herramientas y bueno, al final poder formar ese sueño de la gran novela, ¿no?, de todo escritor. Así es, y si tienen alguna duda, pueden ver los videos que tenemos, como este, que hemos estado subiendo martes con martes, y ahí se pueden dar una idea más con ejemplos o con algunas preguntas que han hecho también otros participantes del concurso. Saludamos también a nuestro querido lector estrella, Humberto Vázquez, que es un comentarista oficial de todos los otros participantes. A Ceci Santiago. A Saraí también, Odalia, que están participando en el taller. Luis Enrique. Eli Vargas, que no sé por qué todavía no se anima a sumarse a los talleres, pero bueno, siempre está en las transmisiones. Y Yadira, que se acaba de unir. Vamos a comenzar entonces con los retos que nos tocan hoy. Hoy estamos bastante intensos en retos, ¿no? Vamos con dos retos muy importantes, uno en cuanto a personajes y el otro es esencial para que el lector no suelte el libro. Exacto. El primero que vamos a ver es el reto 8, antagonistas creíbles. Haz que los malos den miedo. Y bueno, dice, vamos a leer en la página 67. Crea individuos o elementos que que amenacen, lastimen o causen problemas a tu protagonista. Gran parte del éxito en tu historia depende de que sepas crear antagonistas verosímiles. Bueno, como sabemos estamos en la prueba 2, la prueba de personajes. Ya hemos hablado del personaje principal, que en este caso, en el caso del CCS es uno mismo. Y cuando hablamos de antagonistas es ese contrario que tiene que darle fuerza al personaje. Todos estamos acostumbrados a ver superhéroes, ¿no? Todo superhéroe tiene su antagonista y el antagonista es completamente malo, ¿no? Vemos al Guasón, al Pingüino, son extremadamente malos, pero a la vez el autor, cuando uno lee ya los cómics, no solamente se basa en un dibujito animado, sino lee la historia completa, se da cuenta que el autor pensó una historia para ese antagonista que justifica un poquito las acciones que tiene el personaje, o sea, lo hace real. Cuando vemos el Guasón hay una historia detrás, el Pingüino, pues bueno, cómo quedó deforme, por qué es como es, y uno va entendiendo un poquito esa rabia, ese odio que tiene, esa manera de actuar. No es que la justifica, pero le da un sentido a las acciones del antagonista. Exacto, porque si no sería ridículo, no tendría sentido como por qué actúa así, ¿no? Ya hasta los cuentos infantiles utilizan esto de que al final, bueno, el que es malo, el monstruo terrible, nos muestran, bueno, era porque de chiquito no lo querían los papás, no le dejaban jugar con los juguetes, y entonces sufre un proceso de conversión. Pero siempre nos muestran ese lado humano para que el malo sea creíble. Entonces, cuando uno piensa en plantear un antagonista, decimos, debe ser creíble porque tiene que tener una historia que lo respalde. Tiene que tener acciones que no sean porque sí injustificadas o que simplemente digamos, bueno, está loco y porque es loco ya actúa así. O sea, para que la novela se sostenga y el antagonista no aburra, tiene que tener una historia que respalde cada una de sus acciones. Si es débil o no hay una historia detrás, se vuelve una historia aburrida, inverosímil, y el lector lo que hace es, esto es aburrido, y cierra el libro y va a otro libro. Así es. Y bueno, saliéndonos un poquito de los
ejemplos que siempre damos de los libros de Carlos Cuauhtémoc respecto a la saga Los ojos de mi princesa, encontré un ejemplo muy bueno de libro Los fantasmas del espejo. Un gran libro, ¿no? Un gran libro. Seguramente muchos de ustedes ya lo leyeron. Y bueno, en esta historia hay un personaje que yo creo que a todos nos dan ganas de patearle la cabeza. Quien lo haya leído nos avisa en los comentarios, ¿eh? Es Aurelio, que es la protagonista, es Viviana y bueno, es una persona que tiene ahí un trastorno, tiene algunos complejos con su físico y bueno, su papá, bueno, no, más bien su padrastro, es una persona que, bueno, tiene acciones muy marcadas, tiene, por ejemplo, trata mal a Viviana, es mentiroso, es un mantenido, la hiere con palabras como, no sé, como morsa o con cosas que la hacen sentir mal. Y esto, ¿a qué voy con esto? A veces los personajes, los antagonistas, pueden ser personas de tu propia familia. Así es. O sea, no necesita ser siempre un protagonista que tenga un pasado muy, claro, o un superpoder ajá, sí. Exacto. O que sea un monstruo, un fantasma. Realmente en la vida real estamos llenos de antagonistas. No sé a quién tú le escribiste cuando hablamos de antagonistas. No me acuerdo. No quiere decirlo, no quiere compartirlo. Ya hicimos las cosas, entonces ya no. Muy bien, muy bien. La idea es que, como el CCS trata de nuestra propia historia, a la hora de hablar de antagonistas, pues no vamos a poner el monstruo que yo creía que había dentro del armario cuando era chiquita. El mío realmente no estaba dentro del armario, estaba debajo de la cama de mi hermano. Entonces yo siempre tenía miedo de bajar de la cama porque podía salir la mano que vivía debajo de la cama de mi hermano. Ese era mi antagonista de pequeña, pero realmente a la hora de plantear un personaje serio, un personaje adulto, tenemos que pensar antagonistas que desafíen al protagonista. Exacto. No son esos antagonistas, como el caso que tú mencionas del fantasma del espejo, que la maltrataba, la menospreciaba como persona, le ponía siempre el pie para que no creciera, para que no pudiera mirar hacia adelante. Y esto como introducción a lo que vamos a hablar del manuscrito. Venimos a un manuscrito ahora muy importante, que es el manuscrito número 8, que es Querido Antagonista. Y bueno, este manuscrito es un reclamo elegante hacia alguien que me ha molestado para dejar las cosas en claro y expresar lo que me incomoda. Veníamos hablando en cada uno de los retos de cartas a mi destinatario real, ¿no? Que era un amor del presente, un amor del futuro, pues, o un amor que le quiero decir adiós porque ya no está. Vamos a cambiar por una vez, por este reto, de destinatario. En este momento vamos a pensar en un antagonista. De seguro que muchos de ustedes van a decir, yo no tengo ningún antagonista. No, a mí yo soy todo amor y paz, nadie me molesta, nadie es mi enemigo. Recuerden que no hablamos de enemigos que se paren en la puerta de nuestra casa con una escopeta esperando pues a matarnos a tiros, o que, no sé, como en las caricaturas, cuelgan un piano en la puerta de mi casa con una cuerda y están esperando, ¿no? Como el coyote tipo marca Acme para tirármelo en la cabeza. Hablamos de personas que nos causan problemas, que no quieren que crezcamos, que nos traban nuestro proceso, o que con sus palabras, con su forma de simplemente de ignorarnos, ¿no? De no hacernos casos, se convierten en antagonistas porque no nos permiten ser plenamente felices, ¿no? Nos traban un poquito en eso que somos, o nos causan una tristeza, oscurecen una parte de nuestro ser. Piensen en un antagonista real, ¿no? En una persona que en este momento represente esa parte oscura, esa parte de traba, de deuda, de pendiente en su vida, y le van a escribir una carta a él. Esta vez la carta, les repito, no va a ser para la pareja. Si leemos el reto, dice, es para un antagonista de tu vida. Elige a alguien real. Que no sea tu papá. Acá dice de preferencia, pero realmente les pedimos que no sea su papá porque más adelante tenemos un ejercicio específico para el padre. No sé por qué siempre que hablamos de antagonistas lo primero que se piensa es en el papá, quizás porque al ejercer una imagen de autoridad en toda vida, pues muchas veces es una imagen con la que chocamos. Sí. Pero en este caso tratemos de elegir a alguien que no sea su papá. Comienza describiendo a la persona. Díganle cómo es. El decirle cómo es no significa decirle,
sos un monstruo, me molesta todo lo que hablas, lo que decís, todo en ti está mal. No, describan de manera objetiva, busquen eso bueno que tiene esta persona, describan sus virtudes y luego mencionen que todo esto bueno que tienen también tiene algo molesto, un lado malo, que es lo que les causa a ustedes ese problema, ¿no? Esa distancia, ese dolor, y traten de aclarar la cosa y exigirle que no se repita más. Exacto. A veces los antagonistas puede que... A mí me pasó cuando hicimos el reto que yo no identificaba quién podía ser mi antagonista, ¿no? O sea, porque siempre a lo mejor... eso, tú no es que sientes que no le caes mal a nadie, sino que, o sea, tú piensas que tal vez no hay alguien que te haya hecho algo lo suficientemente fuerte o lo suficientemente feo para considerarlo tu antagonista. Pero simplemente puede ser a lo mejor un compañero de la escuela, un compañero de trabajo, que tal vez quiere lo mismo que tú quieres. Así es. Y que muy sutilmente te pone el pie para que no lo tengas, ¿no? Entonces eso también puede ser un antagonista en tu vida. Y bueno, ustedes van a aprender a identificarlo y a poder, como dices, darle una... o sea, esta carta, una cachetada con guante blanco, como se dice coloquialmente. Lo primero es el formato en el que escribo. Cuando escribo una carta tengo que saber que no puedo empezar reclamando. Si yo empiezo diciendo todo lo malo que es muy probable que me cierren la puerta y no sigan leyendo la carta. Por eso primero querido antagonista o el nombre, lo que quieran. Querido antagonista. Claro, querido antagonista, ¿no? Bueno, yo empecé odio. Querida tal, ¿no? Yo empecé querida, pero bueno. Entonces empiezo diciendo aquello bueno que veo en esa persona. Luego sí voy a decir qué me molesta. Pero que ese qué me molesta no suene a insulto, sea con mucho respeto. Van a leer el ejemplo del libro. El ejemplo que tienen, que está en la página 69, es una carta que José Carlos escribe a su papá. Es una carta increíble, muy intensa, y que si leyeron la novela, a continuación de la carta, esto lleva a una reconciliación con su antagonista. Entonces, el propósito de este ejercicio es lograr una reconciliación con ese antagonista. Esté vivo, esté muerto, puede ser una persona que no esté viva en este momento, pero que permita para que yo ya suelte esa historia. Por eso dice muy bien que si escribes con el corazón descubrirás heridas que creías curadas y hallarás al escribir una nueva forma de sanar. Busquemos ese sentido en la carta, ¿no? Que el tono no sea quiero pelear contigo, quiero esto, no. Que el tono sea busco una sanación, busco una liberación, busco decirte esto no va. Si el antagonista está en este momento, bueno, esto no puede continuar, esta situación no puede continuar, pero no puede continuar porque te voy a matar a palos o te voy a agarrar a tiros, ¿no? No puede continuar porque me hace mal y porque no quiero permitirlo más. Simplemente es el hecho de usar la palabra como arma, como herramienta, sin necesidad de insultar o de amenazar. Exactamente. Mira, nos dice Steven, para nuestro manuscrito el antagonista puede ser de nuestro pasado, porque de momento no tengo ningún antagonista. No, vamos a buscar antagonistas reales. Cuando uno dice la palabra antagonista piensa que se puede tratar de un enemigo. Y la palabra enemigo suena muy fuerte. Piensa en esas personas que en este momento te pueden estar poniendo una traba, que puede haber un tema inconcluso. Si tú dices un antagonista del pasado y tú todavía lo consideras antagonista, es porque no es del pasado, es porque no ha sanado esa relación, esa historia, entonces sigue siendo un antagonista. Ahora, si fue un antagonista y ya ahora son amigos y ya aclararon la situación, pues no tiene sentido escribir la carta porque pierde validez, no vas a lograr el resultado que quieres, que es pues una sanación, una liberación y hasta una reconciliación si tienes la posibilidad de entregar esa carta. Así es. Mira, saludos a Shesid que nos está viendo. Vivi Méndez nos dice eso, sin insultos, no resaltar los defectos. Así es. Exactamente, porque tal vez el hecho de que no te guste cómo es alguna persona no quiere decir que sea tu antagonista. No es porque la persona tenga defectos, es porque hay algo que la persona hace que a ti te molesta, a ti te hiere o a ti te imposibilita en poder seguir adelante en alguna meta que tengas. Nos dice Angie,
bueno, saliendo del reto. Cuando escribo las cosas me están saliendo en rima y detesto eso. Trato de evitarlo, pero caigo en lo mismo una y otra vez. ¿Cómo me quito el vicio? Eso se lo hemos mencionado a algunos que empezaron escribiendo poesía. Cuando uno empieza escribiendo poesía, lo primero que hace es tener la tendencia a la poesía en rima. Entonces, en narrativa, termina cansando si no se sabe manejar muy bien. Puede ser un texto prosa poética, pero la rima también tiene una regla. No es solamente que tengan el final de una palabra igual. Por eso es que suena feo en narrativa. Lo que puedes hacer es valerte de un diccionario de sinónimos. Y cuando ves que estás buscando siempre las palabras que terminan igual, subráyalas en rojo y reemplaza. Reemplaza esas palabras antes de publicar el texto. No es un vicio, es simplemente una tendencia a buscar la música, y la música en rima pues te suena mejor. A ver si tenemos más del reto 8. Entonces quedamos claros en que en el 8 vamos a escribirle a un antagonista. Si no tienen idea de un antagonista en su vida, les recomiendo entrar a los textos que ya están en el portal de los participantes anteriores, que han hecho realmente un trabajo muy bueno en este manuscrito 8, y pueden leer, ahí ponen reto 8, leer textos, pueden leer todos los ejemplos de los otros participantes y de paso comentarles y bueno, ir haciendo esta comunidad de escritores. Así es. Nos dice Yesid: alguien que piensa diferente a ti y va en contra de tus decisiones puede ser un antagonista, ¿cierto? Claro, no tiene que ser un enemigo, simplemente que es una persona que choca contigo, choca porque sos muy distinto y tiene el talento de sacarte de tus cabales, ¿no? Opina tan distinto a ti que quizás te quita la paz. Entonces, tú no la odias, tú no la detestas, pero te molesta estar cerca porque siempre que hablas con ella te saca de tu cabalidad y bueno, a mí me pasa que hay personas que me hacen quedar muy mal porque tienen ese talento, ¿no? O yo tengo esa debilidad de salirme de mi forma y bueno, y quedas mal. Entonces esas personas que te quitan de lo que eres, que te quitan la paz, pues pueden convertirse en un antagonista, pero cuando lo están haciendo adrede, ¿no? Porque ya si es un problema tuyo, pues eres tú tu propio antagonista. Nos dice Suimi, gracias por los consejos, nos servirá para la vida. Realmente todo lo que escriban en este libro les va a servir para la vida. Para mí este libro es un viaje, ¿no? Es una invitación a encontrarte con muchas partes de ti que quizás no te atrevías a enfrentarlas, y bueno, a través de la escritura pues te paras frente a ella y la ves de una manera distinta. Sí. Si no hay dudas del reto 8, vamos a pasar al reto 9. Empatía. Estrecha relaciones. Vamos a leer en la página 75. Dice: consigue que el lector se ponga del lado de un personaje y hasta sienta afecto por él. Los personajes existen para relacionarse entre ellos y con el lector. Esto es esencial, ¿no? Hablamos hace unos cuantos retos, quizás en la primera prueba, del tema de conexión, ¿no? De que lo que uno escriba para conectar con el lector. En este caso, empatía es una herramienta que se aplica al personaje. Esto ayuda a la conexión. O sea, yo tengo que lograr que mi personaje principal conecte, sienta empatía, haga empatía con el lector. O sea, que el lector se enamore del personaje, se ponga del lado de uno de los personajes y quiera que le vaya bien. Ese deseo de saber qué pasa con su vida, de dolerse por lo que le pasa al personaje, va a hacer que el lector no pueda dejar el libro. Y bueno, como nos ha pasado quizás a muchos, a mí por lo menos con Los ojos de mi princesa, de empezarlo y no poder soltar porque necesitaba saber qué pasaba con José Carlos, y más que con Yesid era si José Carlos iba a terminar o no con ella. ¿Por qué? Porque me caía bien, porque era el tipo de hombre que hubiera deseado a los 14, 15 años, y entonces me desesperaba porque le vaya bien, porque decía, bueno, a una persona con esos valores le tiene que ir bien. Entonces ese personaje hizo empatía conmigo como lectora. Claro. Cuando uno escribe y crea personajes, tiene que buscar que ese personaje dialogue con el lector, el personaje principal. Fíjate que yo, repasando un poquito el tema antes de que comenzáramos con la transmisión en vivo,
Estaba recordando un personaje, no es de nuestro escritor Carlos Cuauhtémoc, pero creo que es un personaje con el que muchas de nuestras fans se identifican. Es Luisa, la protagonista de Yo antes de ti. Sí, claro. ¿No? Tiene como cosas muy marcadas, o sea, tiene una personalidad muy marcada que a lo mejor muchas podemos identificarnos con ella, como por ejemplo que se preocupa mucho por su familia, trabaja para ayudarlos, se viste muy extravagante y no tiene ninguna pena con hacerlo, no sé, llega a trabajar con una persona que no puede valerse, pero que es alguien guapo, que es alguien interesante, y que este personaje tiene algo que hace que las otras personas quieran estar con ella, ¿no? O sea, tiene algo que saca lo mejor de las demás personas. Y creo que esto es algo que nos gusta, ¿no? Que podemos identificarnos. Y hace, bueno, a la vez que el lector quiera que a ella le vaya bien, ¿no? El lector está ahí desesperado porque pues al otro tonto que aparece ahí como novio de ella pues desaparezca de la historia, que ella logre convencerlo a él pues de no morirse, pero porque el personaje principal muestra facetas tan humanas y tan representativas, o sea, te identificas, como tú bien lo dices, eso hace que, bueno, de una vez te agarres de su mano y vayas con ese personaje, pues, sufriendo, riendo y, bueno, en cierta forma en esa historia, padeciendo la historia, ¿no? La idea de crear un personaje no es solamente decir qué grandioso personaje porque es bonito, porque es interesante. Cuando uno piensa en las facetas que tiene un personaje, sobre todo el principal, tiene que ponerse como objetivo primero, antes que todo lo demás, el lograr que este personaje tenga características propias de los lectores. O sea, con qué lectores quiero identificar, conectar. Si no logra hacer esa empatía, no necesita ser humano. Puede ser el personaje principal un perro, pero que tenga emociones, sensaciones, actitudes, historias que hagan que el lector sienta empatía, lo ame, se enamore, se ponga del lado de ese personaje para que lo lleve de la mano durante todo el libro. Pues siento que hay personajes también que no tanto es que te identifiques porque tengas algo en común con el personaje, sino que a lo mejor puede tener algo que tú no te atreverías a hacer. Pero te da empatía, o sea, te cae bien. O sea, quizás... Sí, a lo que me refiero es que no tiene que tener los mismos valores, la misma personalidad. No. Porque, por ejemplo, otro libro que podríamos citar es El retrato de Dorian Gray, ¿no? O sea, el protagonista igual te gusta, te atrapa porque es hedonista, porque, o sea, tiene como muchas cosas que a lo mejor a veces nos gustaría llegar a hacer, pero decimos, ay, no, eso no es para mí, ¿no? O no sé, yo no soy tan egoísta. Claro, bueno, eso es en el caso de Dorian Gray, es según el lector. Por ejemplo, quizás ese personaje contigo hace empatía. Conmigo jamás, yo lo detestaba. O sea, yo lo seguí porque yo quería que le vaya muy mal. Entonces yo seguía porque disfrutaba, ¿no? Que díganos, sufriera, ¿no? ¿Les gustó o no les gustó? Pero bueno, lo mismo me ocurrió a mí en el caso de Yesid cuando el amor duele, ¿no? Yesid cuando el amor duele, yo no me siento identificada con Yesid, ni con su historia, ni con su forma de ser, pero sí me dolía su historia. Entonces logró hacer empatía conmigo. Entonces sí no me caía bien ella, pero yo estaba de su lado, yo quería que le vaya bien porque su historia me dolía. Entonces de esa forma el escritor logra que el lector sienta empatía con el personaje. Te ponen una historia que es tan humana, que es tan palpable, que te cae el personaje, aunque pues no se parezca a ti, te cae bien y tú quieres que le vaya bien. Entonces por eso sigues la historia. Si el lector no simpatiza de verdad con al menos uno de los personajes, va a soltar el libro. Eso es regla, ¿no? Si a ti ninguno de los personajes te cae, pues no hay por qué seguir la historia. Te buscas otro libro. Por lo general, el lector se acuerda más del nombre de un personaje que de los títulos de los libros. O se enamora de algún personaje por la forma de ser, por
bueno, ha pasado con Crepúsculo, ¿no? Que se han enamorado de los vampiros, y no porque uno quiera que le chupen la sangre o porque le gusten los dientes, sino porque pues la historia, la forma de ser, la lucha que tenía con esa historia de amor tan imposible, y a la vez hasta que podía renunciar por esa historia y esa lucha y ese deseo de ese amor ideal, te hacía que tú sintieras empatía, que simpatizaras, y por eso pues seguías leyendo la historia. Claro. También, aparte de los personajes principales, para lograr esta empatía con el lector, nos podemos valer de los personajes secundarios. Los personajes secundarios no se relacionan con el lector, o sea, ellos no hacen empatía conmigo. Los secundarios lo que hacen es que se relacionan directamente con el principal, como puede ser en el caso de Los ojos de mi princesa, pues la hermana de José Carlos. A todos nos cae bien, pero por la relación que tiene con José Carlos, porque lo apoya a él, porque no busca lograr empatía con el lector, caerle bien al lector, sino fortalecer las cosas de José Carlos. Ella nos permite ver otras cosas del personaje principal, que hacen que José Carlos se eleve más. ¿No? Ella nos muestra a José Carlos como hermano, al José Carlos enamorado, incluso en la carta que le escribe, que viene en el libro, que es una carta preciosa, nos presenta un lado competitivo pero perseverante de José Carlos, que quizás uno hasta esa carta no se da cuenta. Entonces los personajes secundarios lo que hacen en la historia es generar conflictos o inspirar, crear situaciones en las cuales el principal se crece. Si volvemos a la historia de Yo antes de ti, que está muy fresca y acabas de mostrarla, los personajes secundarios ahí podrían ser el doctor, que empieza a mostrar otra faceta de la chava, otra faceta Luis, que le muestra otra mirada de la enfermedad de él, los papás, que ayudan a elevar un poquito más la mirada de él, ¿no? Muestran a él como hijo, quizás te muestran una faceta un poquito egoísta de él, y a la vez te muestran la faceta de ella de por qué ella valora tanto a sus padres, que no son como los de él. Entonces todos estos personajes secundarios que van entrando, como en Los ojos de mi princesa, así como está la hermana, están también el papá de José Carlos, están pues todos los enamorados de Yesid, el papá de Yesid. Todos esos personajes van resaltando facetas del principal y creando situaciones en la cual el principal pues va mostrando más quién es, cómo decide, cómo actúa, y ahí el lector pues va diciendo: quiero que le vaya bien con este, quiero que le vaya mal con este, quiero que pueda superar esta historia, o detesto a este secundario porque le hace daño a mi personaje principal. Claro, y eso es lo importante, que finalmente el personaje te enganche, ¿no? Así es. O sea, que tengas tantas ganas de decir quiero que le vaya bien, o quiero que lo logre, o es que no es por ahí, ¿no? O sea, te enganchas tanto con el personaje que se vuelve como si fuera una persona real. Mira, en el libro hay algo que Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ya iba a decir que José Carlos, tan metida en Los ojos de mi princesa, que Carlos Cuauhtémoc Sánchez no comparte de su propia vida, que es el tema de su uso de siglas, ¿no? Que él con su hija tenía como clave secreta el hecho de ponerse siempre PB cada vez que le hacían un favor, ¿no? Si alguien le hacía un favor al otro, el otro le contestaba PB en mayúscula, que era para eso vivo. En el caso de la literatura, el hecho de que para qué escribo es: tus personajes viven para conectarse entre ellos y con el lector. ¿Para qué escribo? Para que mis personajes logren tocar al lector, logren acariciarlo, logren relacionarse, logren cambiarlo. Para eso escribo, ¿no? Y entonces ahí viene la PEE, entonces, que debería ser como nuestro lema, que buscamos ser escritores que dejan huella en este caso. Entonces, me gustaría que todos ustedes tengan muy claro esto de las siglas, que lo lean bien en el libro, viene grandote. Dice: escribo para crear conexiones. Viven mis personajes para crear esas conexiones, para que el lector pueda identificarse con las historias de mis personajes, pueda vivir, vibrar, disfrutar, pero sobre todo crecer y también sanar algunas historias a través de mis personajes. Para eso es que escribo. Hay una parte que se las quiero leer tal cual, la tengo subrayada desde el primer día porque me encantó. Incluso la he escrito en un post-it y dice:
En las buenas relaciones, como la representada en la carta que viene en el libro, las personas reconocen sus aciertos y virtudes. Es lo que yo llamo acariciar el alma. Un buen ejercicio de conexión entre personajes y personas es ese. El alma, como el cuerpo, también se acaricia. El cuerpo se acaricia con la piel, el alma con las palabras. Entonces, ¿para qué yo escribo? Para acariciar el alma del lector. Entonces, mis personajes existen para acariciar el alma del lector. Entonces, para lograr eso, tengo que poder conseguir que mi personaje principal conecte con el lector. Así es, escríbanlo, chicos, en un post-it, acariciar el alma del lector. Está preciosa esa frase. Para eso escribo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese primer ejercicio? ¿Cómo vamos a tratar de acariciar el alma del lector? Es con el manuscrito número 9. Está en la página 78, fortaleciendo una relación valiosa. Una carta de empatía sincera para elogiar a alguien a quien deseo enaltecer. Dice, escríbele a un lector inesperado. Volvemos a cambiar de destinatario, ya que algunos decían, bueno, ya no quiero escribirle a mi amor, vamos a descansar un ratito, acabamos de escribirle a mi antagonista, ahora vamos a escribirle a un lector inesperado. Elijan a alguien que quieran acariciar el alma, ¿no? A través de las palabras. Puede ser tu hermano, un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, esa persona que ustedes sepan que en este momento necesite un abrazo en palabras. Háblale con sinceridad para decirle sus virtudes y aciertos. Muéstrale cuánto lo admiras y aprecias. Elógialo. Usa palabras sinceras. Háblale de tú. No seas como los hipócritas que solo le elogian cuando tienen interés. O sea, no le escriban una carta ahora a esa persona que quieran que lo invite al cumpleaños el próximo sábado, ¿no? O que quieran que se acuerde de su cumpleaños que viene pronto. Escojan enaltecer a una persona no porque te pueda dar algo material a cambio. Deja bien claro que la carta de elogio es solo porque sí. Usa tu voz auténtica. Este documento es un ejercicio para crear conexión, pero también para fortalecer una parte de tus relaciones humanas. Después de todo, para eso vives y para eso escribes. Vamos a elegir a una persona, un amigo, un hermano, su mamá, su papá, un compañero de trabajo, quien quieran, un hijo. ¿Tú a quién elegiste, Romy? Yo elegí a una amiga, una compañera de aquí de trabajo, en el momento que lo hice en el libro, pero luego cuando fui a hacerlo en el portal, mi hermano estaba pasando un momento especial y entonces decidí escribirle también a mi hermano y bueno, la que está publicada en el portal es una carta a mi hermano. Quiero que sí tengan claro algo. Cuando uno busca acariciar el alma, es acariciar. Acariciar no significa primero voy a agarrar una escoba, barrer todo lo malo. O sea, primero voy a decir, tú estás mal en esto, en esto, en esto, en esto, por eso te escribo para abrazarte. No. En este caso no hay lugar para el reclamo. No voy a dar ni siquiera una línea para decirle lo que está haciendo mal, lo que puede cambiar, no. Este caso es solo para acariciar, ¿no? Elogiar. Simplemente para decirle, mira, te quiero porque eres esto, pero lo positivo. Esas cosas que no estamos acostumbrados a escuchar. O sea, es muy fácil que la gente te diga, que uno mismo, ¿no? Sobre todo cuando es un familiar, le diga, eres grandioso, pero siempre le fallas en esto, siempre metes la pata en tal cosa. Eso es muy fácil. En el caso de esta carta, vamos a escribir solo lo bueno, ¿no? Busquen a esa persona que sientan que en este momento necesita un abrazo. Jessie nos comparte que también, bueno, eligió a su hermana y que lloró mucho al escribirle. Es raro, ¿no? Que las personas que uno quiere, a la hora de escribirle simplemente lo bueno, nos emocione tanto porque no estamos acostumbrados, creemos que se da por hecho. Como lo vemos todos los días, como quizás todos los días lo saludamos con un abrazo, damos por hecho que el otro sabe que lo queremos. Pero recibirlo por escrito, por sorpresa, el concurso pasado, lo que yo le recomendé a todos los participantes, y hay algunos que estén aquí que los he visto por ahí está Erika también, lo que le recomendé fue que la carta, una vez corregida, la pasaran a papel, un papel bonito, la pusieran en un sobre y la mandaran por correo electrónico
o bueno, por correo electrónico no, por correo postal, o la pusieran en algún lugar así que se la encuentre sorpresa, pero que la hicieran llegar en físico, que tiene también un valor mucho más especial. El hecho de que en el libro tengamos que escribir en físico, no sé si se ve, bueno, ahí está la mía, que tengamos que escribir a puño y letra es lograr esa magia, ¿no? La magia que tiene la palabra escrita, que en cierta forma abraza de una manera distinta que un correo electrónico, que un WhatsApp. Entonces, esa recomendación se les va a dar a todos. Elijan a una persona que necesite un abrazo en este momento, escríbanle esa carta, luego que reciban la retroalimentación, la van a pasar a papel y lápiz, papel y lapicero, si quieren un papel bonito, si quieren le ponen hasta perfume o le ponen un caramelo o su chocolate favorito y lo hacen llegar a ese destinatario. Les aseguro que van a lograr ese para eso vivo, para eso escribo, ¿no? Para acariciar el alma del lector y en este caso de una persona que es importante para mí. La verdad es que es un detalle muy padre. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos haría muy feliz recibir de repente una carta así. O sea, te haría el día porque ni siquiera te lo esperas, ¿no? Y que alguien, a lo mejor la estás pasando mal y ni siquiera lo habías expresado, a lo mejor traes una carga muy difícil. Por ejemplo, yo recuerdo que yo mi carta se la hice al esposo de mi mamá, ¿no? Porque yo sentía esa necesidad de agradecerle y de hacerle saber todo lo que significaba para mí lo que él hacía por nosotros. Entonces realmente fue un buen detalle y imagínate que, una persona, dices, ¿no? Puede acariciar el alma. Imagínate una persona llega agotadísima del trabajo, lleno de problemas, quizás del jefe que lo regañó, de que nada salió, de que las cuentas, se encuentra un sobre de golpe y abre y es un sobre que no es una factura, que no es para pedirle pago de alguna excursión o algo que me falta, o algún reclamo, o lo que hay que buscar en el mercado, sino simplemente para decirle, óyeme, tú vales, te agradezco por lo que haces por mí, por lo que eres, te quiero, y simplemente para eso. O sea, eso, pues es una costumbre que se ha perdido mucho, pero bueno, a mí me encanta. Sí. Yo lo tengo como hábito, me fascina escribir cartas. Y los invito a todos los que nos están acompañando, incluso a los que ya han hecho el reto, ya que Yesida ha dicho que ya eligió, bueno, que vuelva a escribir una carta. Los invito a tener esa costumbre, ¿no? Cuando vean a alguna persona que hace mucho que no abrazan o que tenga en su rostro esa cara de necesito un abrazo urgente, háganlo en palabras, escríbanle una carta, dense ese tiempo. Y bueno, y háganle llegar ese abrazo, acaricien el alma a través de las letras, que al fin y al cabo, ¿no? Para eso vivimos y para eso escribimos. Así es. Bueno, esos son los dos retos de hoy, reto 8 y 9. Vamos a tener dos extremos, ¿no? Por un lado, escribir a un antagonista diciendo hasta aquí, y por otro lado, escribir a alguien que quiero para decirle, hey, aquí está mi abrazo. Así que va a ser una semana intensa. A partir de hoy inician con el reto 8, querido antagonista. Sigan publicándolo en los retos. Recuerden que todas las retroalimentaciones se les está dando directamente en el portal, así que pueden entrar y editar sus retos ahí y leerse unos a otros y seguir comentándose. Así es, chicos. Y bueno, pues... Les agradecemos mucho por acompañarlos. Hasta aquí llegó con mi voz, pero bueno, les agradecemos la paciencia, lo logramos. Y bueno, nuevamente gracias por acompañarnos, gracias por seguir creyendo en este proyecto y por ser parte de estos escritores que creen que de verdad a través de la palabra pues se puede acariciar el alma de un lector. Así es, estamos muy emocionados por los ganadores del primer concurso. Así es, ya estamos en proceso, pronto van a conocer los cuentos. Así es, están padrísimos, les van a encantar y bueno, pues muy pronto también ustedes tendrán la oportunidad de poder formar parte de esto tan padre. Sí, no se rindan, sigan adelante, es paso a paso. Las correcciones son para que vayan creciendo, se van a ir dando cuenta. Vamos paso a paso, todo escritor va creciendo, escribiendo y leyendo, ¿no? Leyendo mucho. Como se los hemos dicho en el Face Live anterior, nosotros crecemos también leyéndolos a ustedes, escribiendo en el CCS. Yo ya voy por mi segundo libro. Los que hicieron el primero, los invito a volver a hacer los ejercicios ya con una nueva mirada, quizás con un nuevo destinatario o ya con su proyecto propio de novela. Aquí felices esperando leerlos. Nos vemos el próximo martes. Gracias por acompañarnos y pues nos seguimos leyendo. Así es. Bye, chicos.